para el Pentágono, para la Casa Blanca, para los grandes capitales de Occidente, el enemigo fundamental es China. La amenaza china es de la cual ellos hablan, y a la cual llevan con sus medios hegemónicos, con su prensa hegemónica, a los pueblos. Claro que están enfrentando a esta China que ya dejó atrás el siglo de la humillación y que está ya avanzando en pleno siglo de la reconstrucción, que ellos van a finalizar el 2049. Así llaman los chinos, el siglo de la reconstrucción. Fue en 1949 cuando triunfó la Revolución China. Se instala, se funda la República Popular China, con dirigentes de la talla de Mao Zedong y Zhou Enlai, entre otros, dándole una sólida base de nueva democracia, de una democracia centrada en las necesidades y en las particularidades de China. Así se llamaba su programa, de nueva democracia, de República Popular. Hoy día China habla de socialismo de acuerdo a las condiciones y las características que requiere, porque China, como es normal, tiene sus propias particularidades como todos los pueblos. China ha avanzado de tal manera que a partir de 1979 ha sacado de la pobreza, escuchen bien, cerca de 900 millones de habitantes. En los demás países occidentales y en distintos lugares del mundo la pobreza aumenta y en China desaparece. El desarrollo sostenido ha estado basado de acuerdo a los intereses de la nación china, del pueblo chino, con una política de ganar ganando. Gano yo, ganas tú, hacia el exterior. Con una concepción de que es la búsqueda de la felicidad del pueblo chino y de los pueblos del mundo. El destino compartido de la cual habla China. China está enfrentando desde el punto de vista económico, también político, por cierto, con los BRIC, ¿no?, con los organismos internacionales en los que participa, pero también desde un punto de vista militar, a la agresión y la amenaza de Occidente y particularmente de Estados Unidos, quien consideran como su enemigo estratégico y el enemigo principal de Occidente. El desarrollo de los BRIC, que busca la igualdad, un trato igualitario entre los países a nivel comercial, apoyo mutuo, no se puede entender sin la participación, aún más, el aporte esencial y principal de la República Popular China. Esto, por cierto, los del G7 y Occidente lo ven con espanto, porque las tratativas económicas son hoy día a un nivel o en búsqueda de la igualdad y la cooperación y el beneficio mutuo. China es, sin lugar a dudas, un bastión de la paz, del desarrollo y del progreso a escala internacional. Pero al mismo tiempo, es la seguridad de que ya estamos en un mundo nuevo y que el imperialismo norteamericano y el occidente europeo no podrá seguir en el tiempo mandando a sus anchas. Esto es Negro y Blanco por Hispan TV. Soy Eduardo Artés. Hoy, desde Argentina, estamos con Sergio Ortiz, quien es periodista, escritor, analista internacional y dirigente nacional del Partido de la Liberación.
Bienvenido a Negro y Blanco por Hispan TV, estimado Sergio Ortiz. Igualmente, muchísimas gracias, profesor Eduardo Artés. Sergio, en 1949 se funda la República Popular China, después de un larguísimo proceso, de lucha antijaponesa, de liberación nacional, en busca de la nueva democracia. ¿Cómo marcó, además de los principios, ¿no?, además de la esencia que tenía esa lucha, ese combate al imperialismo japonés e inclusive a la injerencia norteamericana, las futuras relaciones y la política internacional de la naciente República Popular China? Bueno, como vos bien dices, la Revolución China triunfa el 1 de octubre de 1949, pero tiene un largo camino anterior donde se basó básicamente en sus propias fuerzas. Por eso siempre el dirigente Mao Zedong habló de los factores internos y las condiciones internas y las fuerzas propias como el elemento fundamental, pero también recibió la ayuda solidaria de otros pueblos y especialmente de la Unión Soviética de aquellos tiempos. De modo que ellos mismos, los camaradas chinos, cuando hacen la revolución, me parece que ya están educados en ese espíritu nacional, patriótico, revolucionario y a la vez internacionalista y solidario de su parte para con otros pueblos. Y ellos lo demostraron prácticamente muy poco tiempo después del triunfo de la revolución, porque en el año 1950 empieza la agresión yanqui contra el pueblo de Corea, vecino a China, y en ese momento había transcurrido menos de un año de la Revolución China. Sin embargo, los camaradas chinos forman los voluntarios del pueblo chino para ir a luchar y dar una mano a los compañeros de Corea, y lo hacen en condiciones muy difíciles, porque imagínate que en ese momento China, como la revolución recién comenzaba, estaba todo por hacerse. Por otro lado, los norteamericanos habían empleado en agosto del 45 la bomba atómica, China no la tenía en el año 50, y sin embargo van ahí solidarios. Incluso un hijo de Mao muere sin ningún tipo de privilegio, va a luchar y muere en la guerra de Corea. Yo creo que desde entonces en adelante el pueblo chino ha sido siempre solidario con los pueblos del mundo, especialmente con los pueblos oprimidos de Asia, África y América Latina. Y bueno, lo es de muchas maneras, lo ha sido obviamente con el pueblo de Vietnam mientras duró la guerra norteamericana, con el pueblo de Cuba, con la comunidad negra, las panteras negras y el pueblo negro en los propios Estados Unidos, en fin, y mucho más acá en el tiempo, ya con una China mucho más moderna y mucho más desarrollada, esa solidaridad se ha expresado en obras, puertos, ferrocarriles, ayuda a los pueblos del tercer mundo, por ejemplo, a los pueblos africanos, también a los de América Latina. Se ha plasmado en la iniciativa y la franja y la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda que le llaman, desde el año 2013 en adelante, que tiene una serie de obras de infraestructura y de ayuda, como te digo, a estas naciones. La solidaridad también se patentizó, por ejemplo, durante la pandemia del COVID, con 2.000 millones de dosis de vacunas chinas que llegaron rápidamente a los pueblos que más la necesitaban, cuando justamente Estados Unidos, el Reino Unido y los países europeos mezquinaban esas vacunas o las vendían muy caras o ponían condiciones, como sufrimos los argentinos con el caso de Pfizer, que te exigían una serie de modificaciones de leyes internas para poner de garantía bienes del Estado para pagar eventuales juicios si esas vacunas que no estaban debidamente comprobadas tenían malas consecuencias.
Así que bueno, China no es perfecta, no hace beneficencia, obviamente su estrategia es ganar, ganar, que ganen las dos partes, pero me parece que es un salto cualitativo y una continuidad de aquella solidaridad política, material, humana, que te expresaba que tuvo esa revolución desde el principio, ¿no? Así que, y hoy está más que nada plasmada, como te decía, en la iniciativa de la Ruta y la Franja de la Seda, que se lanzó en el año 2013 y que han ido adhiriendo una serie de países hasta que en este momento hay 152 países del mundo que están adheridos a esa iniciativa china. Y fíjate vos, te da una idea de la magnitud de la mayoría de los países del mundo, ¿no? Porque quiero recordarles que en las Naciones Unidas están representadas 193 naciones. Falta la 194, que es Palestina, ¿no? Desgraciadamente vetada por el sionismo y por el imperialismo, que tiene ahí una representación con voz, pero sin voto, Palestina. Bueno, sobre 193 países que formalmente son miembros de la ONU, 152 ya han adherido a la iniciativa de la Ruta y la Franja de la Seda. Y también lo han hecho 35 organizaciones internacionales, comenzando por las propias Naciones Unidas. Entonces, esto da una pauta, digamos, de cuán extendida está y con qué buenos ojos ven ese tipo de propuestas de ganar, ganar, de una humanidad de futuro compartido, como dicen los chinos, que contrasta claramente con los planes, entre comillas, de ayuda que sufrimos los países del tercer mundo y particularmente de América Latina, cuando se trata del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y demás, que prestan a tasas usurarias, que ponen condiciones políticas, que se meten en las políticas internas de los países a los que prestan, para decirle usted tiene que bajar los salarios, usted tiene que bajar las jubilaciones, usted tiene que privatizar las empresas públicas, usted tiene que supeditarse antes al Consenso de Washington, a Wall Street, en fin, al libreto norteamericano. Gracias, Sergio. Vamos a ir a una pausa y volvemos de inmediato. Estamos con Sergio Ortiz desde Argentina. Estimado Sergio, para el Pentágono y la Casa Blanca, China pareciera ser la amenaza principal. Ellos dicen a la paz y al orden que tiene Occidente o que impone Occidente al resto de los pueblos. ¿Cuál es el aporte que hace China verdadero a la paz y a la seguridad de los pueblos, ¿no? Y hacia un desarrollo, como ellos dicen, en torno al destino común de la humanidad? Bueno, lo hacen de muchas maneras. En primer lugar, a diferencia del imperialismo, que tiene entre 800 y 1000 bases militares en el extranjero y que promueve guerras, invade países y bombardea países. Recién hablamos históricamente de las agresiones a Corea o a Vietnam. Podemos hablar del bloqueo a Cuba, de las agresiones a Irak, a Afganistán. Podemos hablar y debemos hablar del genocidio que comete Israel contra el pueblo palestino con la ayuda directa de los Estados Unidos,
las agresiones contra Irán, los asesinatos que promueve Israel y los propios Estados Unidos contra Irán. Bueno, a diferencia de eso, China tiene una política totalmente distinta. No tiene bases militares en el extranjero, solamente una base en Djibouti, en el Cuerno de África, a los efectos de controlar a los piratas que hacen sus atentados y robos en esas rutas comerciales, pero nada más. Así que en ese sentido no tiene el presupuesto de defensa del Pentágono, que son $1 billón, sino que el presupuesto chino es menos de 4 veces eso, y repito, sin agredir a otros países, sino simplemente para la defensa, ¿no? Estuvimos nosotros hace poco en el Foro del Socialismo Mundial, en noviembre del año pasado, en China, y uno de los dirigentes chinos que habló, ligado al ejército, dijo: si vienen amigos tenemos vino, si vienen enemigos tenemos cañones. Si vienen, o sea, ellos no van a otros lados a atacar. Si son atacados, van a responder, evidentemente, ¿no? Reitero, en todos los órdenes, por ejemplo, de Naciones Unidas, cuando se vota contra el bloqueo a Cuba, China levanta la mano contra el bloqueo a Cuba, ¿no? O ahora, en función de parar el genocidio contra Palestina, los chinos insisten y han recibido elogios de muchas organizaciones internacionales. La última que leí fue de la directora de la Cruz Roja Internacional por las posiciones a favor de que se detenga ese genocidio. La posición china en ese sentido ha sido elogiada. O como señalé hace un rato, en relación a la crisis de la pandemia del COVID, los elogios de la Organización Mundial de la Salud a China por sus alertas temprano, por las vacunas, etcétera, etcétera. Bueno, y este plan de la ruta y la franja de la seda me parece que es lo concreto hoy, lo más importante, la propuesta de créditos chinos para construir infraestructura portuaria, de trenes, como también los han hecho en África en su momento, con gran regocijo y agradecimiento por parte de los pueblos africanos. E inclusive en el caso de Argentina también tenemos ejemplos concretos de que la ayuda china contribuye, digamos, al desarrollo de Argentina y en general a la paz regional o a la paz mundial, muy diferente de la intervención norteamericana con sus 9 bases en su momento en Colombia, en Ecuador ahora nuevamente, con sus bases militares en Perú, etcétera, etcétera. La posición china es una posición, como vos comentabas recién, a favor de un futuro compartido de la humanidad. Tiene muchas maneras de expresarse eso, pero reitero, pese a ser reiterativo, que la iniciativa de la Ruta y la Franja de la Seda, con el apoyo de 153 países, está plasmada esa intención china de ayudar y ser ayudados para que otro mundo sea posible, diría el lema conocido de Fidel Castro, ¿no? Así es, Sergio. Sergio, ¿cuál es el papel y la importancia que le da China a los BRICS, su participación en los mismos, ¿no? Y por otro lado, también en una segunda parte, refiérete por favor a estos ejercicios militares que recientemente, navales, ¿no?, en que ha participado las fuerzas navales del Ejército Popular de Liberación de China, junto a la Armada de Irán y de Rusia, ¿no?, en ejercicios conjuntos, justo en un momento que la OTAN está realizando también ejercicios de gran envergadura, ¿no?, amenazando en este caso a Rusia. O sea, ambas cosas, los del BRIC y la cooperación militar junto a las potencias que están en contradicción con Occidente y particularmente con Estados Unidos. Bueno, lo del BRICS, que es el acrónico Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ahora se han incorporado otros 6 países a partir del 2 de enero de este año. Entre ellos está Irán, otros países más, y estaba Argentina. Lamentablemente el gobierno fascista de la Argentina retiró a Argentina, me refiero al gobierno de Milei, ha retirado a la Argentina de los BRICS, pero de todas maneras es evidentemente una entidad sumamente importante, tercermundista, no alineada,
y los chinos participan activamente allí, no solamente esta última cumbre en Johannesburgo en el año 2023, sino en general, del mismo modo como participan del movimiento de países no alineados, del grupo de los 77 más China, ha tenido sus convenios y reuniones, las cumbres con la CELAC, la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe, y lo mismo en el caso de los BRICS. Forma parte de esa política que ellos tienen. Bueno, también ellos son cofundadores de la Organización de Cooperación de Shanghái con Rusia y otros países asiáticos, ¿no? Es su política de no alineamiento, de enfrentar al hegemonismo, que es la manera eufemística, como ellos le llaman, al imperialismo. Nosotros lo decimos con todas las letras, el imperialismo yanqui. Ellos en general prefieren diplomáticamente referirse en términos de no al hegemonismo, no al unilateralismo, pero en definitiva se están refiriendo a los Estados Unidos. Y por eso son una parte muy importante del BRICS, que tiene, no recuerdo exactamente, pero debe tener el 40% del Producto Bruto Interno Mundial. Y bueno, hay países que no están muy en una misma sintonía política, porque evidentemente no es lo mismo la India que China, o que Brasil, o que Rusia, pero tienen esos puntos de acuerdo, de buscar un mundo mejor, de impedir la guerra. Están evidentemente contra la guerra que la OTAN promueve desde Ucrania y con el gobierno ucronazi contra Rusia, y por elevación también contra China. En función de eso, el imperialismo ha hecho muchos acuerdos, no solamente la OTAN, que el próximo 4 de abril va a cumplir un aniversario más, creo que el número 75, si no recuerdo mal, y que antes apuntaban a la Unión Soviética y China, y ahora a China y a Rusia, y en general los países que defienden valores importantes para los pueblos del mundo, ¿no? Así que sí, China efectivamente es parte del BRICS, y es muy bueno que así sea. Y Argentina, como te digo, desgraciadamente ha salido de allí. Los chinos son muy buenos, pero no son tontos. Como yo mencioné antes, si el Pentágono tiene un presupuesto de defensa de 800.000 millones a $1 billón, los chinos tienen un presupuesto de 250.000 millones de dólares y tienen lo suyo. Y parte de su inversión en tecnología y en desarrollo también tiene aplicaciones militares, y sobre todo cuando se trata de lo que ellos más quieren, que es una China unida, milenaria y unida, y una sola China, que finalmente en el año 71 pudo ocupar su lugar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero que hasta ese momento el imperialismo yanqui mantenía la ficción de las dos Chinas y Taiwán, digamos, que fue donde se refugió los fascistas de Chiang Kai-shek con el triunfo de la revolución del año 49. Y entonces los chinos son muy buenos, pero no renuncian a que Taiwán sea parte de China. Lo quieren lograr por medios pacíficos, pero cuando los norteamericanos viajan a Taiwán y venden armas, como viajó la Pelosi, viajaron funcionarios del gobierno norteamericano últimamente, los chinos se ponen con los pelos de punta y toman sus recaudos y hacen sus ejercicios navales en sus mares frente a Taiwán, y del mismo modo hacen esos ejercicios, como vos referías, con Rusia y con Irán, con el mismo llamado de atención a los Estados Unidos. Nosotros queremos la paz, pero estamos preparados para todo. Así es, queremos la paz y estamos preparados para todo. Sergio, en un minuto, que nos queda apenas, ¿cómo están las relaciones entre Argentina, con este gobierno, ¿cómo se llama?, ultraderechista, ¿no?, de Milei, que es la locura absoluta, con la República Popular China? Sí, bueno, las relaciones han estado a punto de romperse, formalmente no se rompieron desde el punto de vista diplomático, sigue acá la embajada china, pero en definitiva Argentina es parte del Departamento de Estado, en definitiva parte del Pentágono en este caso, y bueno, y eso va a afectar y está afectando ya las relaciones en todo sentido, porque, por ejemplo, China dio en su momento
en la época del gobierno de los Kirchner, un préstamo de $5.000 millones para construir 2 represas hidroeléctricas en la provincia de Santa Cruz, y esas represas fueron primero paralizadas por el gobierno de Macri y ahora definitivamente paralizadas, a raíz de lo cual la empresa china se ha retirado. Y eso mismo ocurre con los acuerdos que había con el Belgrano Cargas. Así es. Gracias, muchas gracias por haber estado aquí en Negro y Blanco por Hispan TV. Un abrazo.